y, y nos vamos a ir para México, entendiendo que Marta Ramos, nuestra presidenta de la Comisión de Internet, y que ahora ya no está en el auto. Ya estoy en la oficina. Yo creo que estabas tratando de confundir, que estabas como Jeff Bezos en una cabina y No, estabas haciendo algo distinto. Pero me da mucha alegría que estés, Marta, de nuevo con nosotros. Esta mañana te tuvimos y ahora sí tratando de compartir un poco tus experiencias en esta materia de nuevas audiencias, nuevos negocios. Y es directora editorial de Organización Editorial Mexicana, la mayor cadena de medios de América Latina con 70 diarios, 24 estaciones de radio y 44 sitios web. Antes fue editora web de Publimetro y directora editorial de Diario 24 Horas. Preside, como les dije, la Comisión de Internet de la CIP, pero también es la productora, directora y un poco de todo del podcast que nosotros, para la CIP, de la serie de podcast Periodismo en Riesgo, que espero que muchos de ustedes estén siguiendo. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la UNAM, de la Autónoma de México. Muchísimas gracias Marta por estar con nosotros. No, gracias. Gracias como siempre la verdad es que es un gusto platicar aquí. Ojalá fuera en persona, ya se está componiendo un poquito el mundo, esperemos que haya cuando menos olimpiadas. Ahorita que decías que soy egresada de la UNAM, han de saber ustedes que cuando yo salí de la UNAM no existía ni el fax. Entonces, para que vean ustedes a la revolución que nos hemos metido en este negocio, si me permiten voy a compartir una presentación que después, por supuesto, enviaré para que ustedes la tengan a la mano. Creo que no se está viendo. Sí, se está viendo, perfecto. Sí, se ve. Tenés que agrandarla nada más en la parte para presentar. Ahí está. Listo, perfecto. Y pretende en realidad no enseñar nada nuevo, para eso están los panelistas mucho más expertos que yo en nuevas tendencias, en tecnología, sino recomponer un poco dónde estamos parados, porque efectivamente cada vez que nos reunimos hay cosas nuevas, hay tendencias nuevas, hay ideas nuevas, y uno se siente y dice, bueno, entonces que lo que ya hice ya lo tiro, ¿para dónde vamos? ¿Cómo nos estamos especializando? ¿Hacia dónde vamos caminando? Y de repente parece que empezamos a perder el rumbo de realmente lo que estamos haciendo aquí. Recordaría con lo que abrimos la CIP, Placerbook, que ha sido parte fundamental de la organización de este CIP Connect, que decía, bueno, lo que hacemos es periodismo. Entonces, vamos a tomarnos un poco de allá, independientemente que yo soy fan de Pictoline, que estaban hablando en la mañana de ellos, porque ha sido capaz de llevar el diseño a volverse un reportero en sí mismo, creo yo. Vamos a tratar de investigar dónde estamos parados y hacer una pausa, que además el COVID nos ha ayudado mucho a hacer esta pausa. Le puse yo cuando sientes que el apocalipsis está cerca, y la verdad es que yo todos los jueves siento exactamente que el apocalipsis ya me está ganando. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, estos 4 jinetes nuestros del apocalipsis que nos están acechando? Algoritmos cambiantes, lo veíamos hace rato con las cookies, nos tiene de nervios Google, pero Chrome, pero ya lo había hecho Safari, pero ¿a dónde vamos caminando? Esta desconexión permanente con el lector, que ha tenido una sacudida grande durante el año 2020, y cuál fue nuestra relación con nuestros lectores, con nuestros radioescuchas, podescuchas, los que consumen lo que nosotros informamos. La caída de publicidad, que también con la pandemia tuvo una caída mucho más pronunciada de la que ya venía, una tendencia que ya veníamos resintiendo años atrás, muchos años atrás, y algo que también se agudizó en el 2020, que fue la infodemia. Fake news, ¿no? ¿Cómo le hacemos para hablarle a la gente y que nos crea que lo que nosotros decimos tiene un proceso de verificación y un proceso de formación y de investigación, que no lo tiene el mensaje que nos llega por WhatsApp de fuentes insospechadas? Me permití meter en toda la presentación este pequeño hashtag de lecciones COVID, porque hay varias cosas
que el año pasado específicamente saltaron, desde mi punto de vista, como focos de atención. Dentro de esos 4 jinetes, creo, vienen montados en rudísimos caballos. Uno es la presión permanente por subir los números. ¿Qué números? Todos. Usuarios, lealtad, números de venta, números de alcance, números de plataformas, números de gente, todos los números. La presión por modelos de circulación o suscripción distintos que están surgiendo ahora como una apuesta verdaderamente real a un ingreso permanente que nos dé una solidez económica que estamos perdiendo a pasos agigantados, y no importa del tamaño del medio que esté yo hablando. La presión por una baja en ingresos, producto sí de la crisis económica que se ha vivido en el último año, por supuesto, y de las que han antecedido, pero también por una falta de modelo de negocios real de los medios para no seguirse aferrando a las mismas fuentes de ingreso que hemos tenido por años y años y que se están agotando, están haciendo implosión, digamos, ¿no? Y esta es una de las lecciones COVID más fuertes. Muchos de los periódicos, y en México se da con mucha frecuencia, sobre todo los medios, hablemos medios formales, los medios grandotes, los medios tradicionales, tenían a los gobiernos como una fuente de ingresos. Con una crisis económica tan severa como la que nos ha provocado la pandemia, pues esa fuente se ha ido agotando lógicamente, pues, ¿no? Y tenemos que buscar nuevos modelos que ya la realidad nos venía diciendo desde la vuelta de siglo que teníamos que tener nuevos modelos de negocio y no los habíamos desarrollado, ¿no? Y esto específicamente en América Latina, quizá Estados Unidos ya con menos ganas porque Trump ya salió. Todos esos políticos que nos leen y que han encontrado en demeritar nuestra profesión un hobby, ¿no? Y lo veremos más adelante, pero es algo que verdaderamente nos está pegando y que ayuda mucho a la infodemia, que ha sido parte de lo que ha abonado mucho a la infodemia. Con todo este panorama que parece súper gris y que no se vale que lo ponga tan negro ya cuando está terminando el día, ¿por dónde le sugiero yo que empecemos? Yo le sugiero que empecemos por una reflexión interna. Igual no importa si nosotros tenemos un sitio de noticias pequeño que estamos formando con 2 o 3 periodistas, así están empezando las grandes investigaciones periodísticas de los últimos años, o si somos grandes empresas que tenemos que atender un montón de salidas y un montón de tareas para poder salir adelante. Creo que lo primero que tenemos que hacer es el análisis profundo del equipo que tenemos, del equipo humano, diría yo, específicamente. Nosotros lo tratamos de hacer acá en la OEM porque, y seguramente a medios grandes también les pasó durante la pandemia, tuvimos gente que se retiró, que ya estaba en edad de retiro y que apresuró su salida por el nervio de contagiarse o por el nervio de literal, como pasó yo creo entre mayo y septiembre del año pasado, de perder la vida si se exponía trabajando, ¿no? Entonces, ¿con qué gente quedamos? ¿Cuál es el nivel de profesionalización de nuestra gente? Y esto a mí me gustaría insistirlo en varias partes durante esta presentación, porque tenemos un problema de talento, porque abandonamos mucho la profesionalización de nuestra gente. Los nuevos portales que están surgiendo como alternativa informativa le apuestan mucho a jalar a la gente que tiene más trayectoria y que tiene más conocimiento de nuestra profesión. Y un punto muy importante, los sueldos. Y desde México se los digo con todo el dolor de mi corazón, porque lo que hemos visto en los últimos 2 o 3 años de asesinatos de periodistas en México tienen que ver con periodistas que ya no tenían un trabajo en un medio formal, que habían abierto medios alternos, páginas de Facebook, ¿no? O que tenían trabajo adicional para completar su ingreso. Hubo uno que asesinaron hace 3 meses cuando estaba trabajando como chofer de Uber. Entonces, la precariedad de nuestra profesión es un asunto que yo creo que siempre tendremos que poner a la mesa cuando pensamos que tenemos que tener un negocio que sea sustentable y que debe crecer y que debe comprometerse con el lector. Los recursos, ¿con qué recursos contamos? Equipos de fotografía, computadoras, CMS, actualizaciones de software, en fin, realmente con qué contamos para saber hasta dónde podemos llegar.
Si nosotros pensamos en crecer, si nosotros pensamos en adquirir nuevos servicios, tenemos que estar claros que todos estos servicios que adquirimos para tener un portal mucho más competitivo, mucho más fácil de navegar, mucho más accesible con el lector, cuesta. Entonces, si vamos a invertir, tenemos que tener muy claro cómo vamos a usar. Es decir, no se vale que compremos un motor de Ferrari, ¿no? Si todo lo que tenemos alrededor no nos da más que para un Chevrolet. Entonces, los recursos es muy importante que lo tengamos. Y otra cosa, y es lo más difícil, creo yo, la posibilidad de cambio. ¿Cuál es el tamaño de la empresa en la que estamos? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo nos dejó el COVID y dónde estamos parados? ¿Qué posibilidades tenemos de hacer inversiones? ¿Qué posibilidades tenemos de lanzarnos a las suscripciones, por ejemplo? ¿Bajo qué formato y con qué esquema? ¿Cuánto nos va a costar y cuánto estamos dispuestos a esta parte que será obligatoria para llegar al fin de ensayo y error? Y ahí lo más importante es qué ánimo de cambio hay dentro de las redacciones y dentro de las directivas, ¿no? Nosotros estamos tratando de verdaderamente impulsar ahora la cultura de Digital First, aunque ya la tenemos metida, pero no en todo el mundo. Y nosotros vemos gente que está dispuesta a meterse a la capacitación que querramos meter, pero a la hora de decirle, oye, tu nota del impreso ya no es la primera, la primera es la que tiene que salir por web. No estoy de acuerdo, y empiezan las discusiones. ¿Qué ánimo real de cambio hay? Ese ánimo también hay que provocarlo y hay que medirlo y hay que establecerlo en cualquier línea de tiempo que nosotros dispongamos para un cambio, para un crecimiento. Hay que establecer el ánimo de cambio. También es una lección COVID. ¿Qué tanto estamos dispuestos nosotros a meternos a entender a nuestro equipo? Nosotros siempre hemos sido muy fríos en las redacciones. Nos topamos siempre con lo peor de la naturaleza humana, entonces tendemos a ser cínicos y fríos. Y el año pasado nos dejó lecciones de empatía que no teníamos en nuestra convivencia interna. Entonces el ánimo de cambio es un factor que debemos tener en cuenta permanentemente. ¿Qué queremos ser? ¿Hacia dónde vamos? Queremos ser un portal de periodismo de investigación. Sin embargo, nuestra estrategia nos lleva siempre a zonas populares, nos lleva a lectores que no están en ese nivel de conocimiento y que con notas informativas y serias, pero mucho más elementales, podríamos crecer inmediatamente. Entonces, no estamos haciendo compatible lo que queremos ser con lo que somos ahorita. Queremos ser un periódico familiar y, sin embargo, abusamos del uso de contenido policíaco muy explícito, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso no lo puede leer un niño, ¿no? Queremos ser muy gráficos, pero no le invertimos al equipo fotográfico, no tenemos un equipo de video o no tenemos infografistas en nuestro equipo, ¿no? Queremos ser un diario financiero y, sin embargo, la data nos dice que nos consumen más en fin de semana. Tenemos que ser coherentes con lo que estamos haciendo, porque si nosotros queremos hacer un cambio radical, nos va a tomar mucho más tiempo. Es casi un cambio de marca. Entonces hay que tener claro hacia dónde vamos. Y empecemos por esa cosa rara que nosotros llamamos lector. Y uso la palabra lector para abarcar todas las plataformas, ¿no? Para el que nos consume por audio, por video, para el que nos consume en celular, ¿no? Digamos lector para abarcar todo. Sabemos exactamente quién nos lee, los conocemos, digamos, lo más cercano posible. ¿Cuáles son los demográficos del público al que nosotros llegamos? Afortunadamente, lo que nos permite Organización Editorial Mexicana con periódicos en todo el país es ser un laboratorio permanente. Tenemos un periódico en Zacatecas, que es el centro del país, que es un estado muy tradicional. Y sin embargo, el periódico circula en calle y todo, la versión papel, y sin embargo en el portal tenemos mucho más visitas de Estados Unidos. Es la comunidad zacatecana que está establecida en la parte de Chicago. Entonces, eso nos indica que a lo mejor en el portal tenemos que meter otras cosas distintas que en el propio impreso. La demografía no lo da muy claro. ¿Cuál es el alcance de la tecnología? Y esta es una lección COVID muy importante para nosotros. Nosotros aquí tuvimos estados donde no nos permitieron circular en papel. Corrió esta noticia falsa de que el papel periódico podía ser transmisor de COVID.
Y aunque después la propia OMS lo desmintió, no importó. La noticia falsa corrió, porque es así, corren como si fueran una investigación de 3 meses. Entonces tuvimos que pasar forzosamente a las suscripciones en papel, a suscripciones digitales. Y nos topamos de frente con la realidad de nuestros lectores y el conocimiento que nuestros lectores tienen de tecnología, pero además del mal internet que tenemos en algunas partes del país que nos impide tener ese plan de suscripciones digitales. Caso directo, Chiapas hacia la frontera con Guatemala. No hay forma, el internet no llega, es malísimo, es lento. Entonces, hicimos lo posible por seguir repartiendo en locales cerrados, pero no hubo forma de mantenernos nada más con suscripciones digitales. El perfil de nuestros lectores. ¿A quién le estamos hablando realmente? Edad, intereses, esquemas esquemas de navegación, y todo esto nos los da la data muy fácil. Todas estas empresas que hoy nos están ayudando y que nos están y que se están presentando en Zip Connect nos ayudan en parte a poder definir esto. Cuando nosotros nos negamos a llenar un Excel con los datos que tengamos, yo odio los Exceles, pero cuando llenar un Excel con los datos que tengamos a la mano, estamos perdiendo información que nos puede ayudar a tomar decisiones, ¿no? Sondeo de actividades sociales en el entorno al que estamos dirigidos. ¿Dónde podemos nosotros participar? Fiestas populares, eventos anuales, participación política, ¿qué tan activos son? ¿Qué tan activos son los grupos feministas? Demás, ¿a qué comunidad nos estamos dirigiendo y cómo se mueve esa comunidad? ¿No? Los datos. Y los datos no dejarán de ser parte fundamental para cada decisión que tomemos, no solo para quién queremos que se anuncie con nosotros, sino quién queremos que nos esté leyendo, ¿no? Los datos se dan gratis, se dan mucho más sofisticados en plataformas que nosotros tenemos al alcance. Nosotros en la OEM tenemos gente dedicada ya a interpretar esos datos desde el lado editorial. La gente de ventas tiene el suyo, porque vemos cosas distintas en los datos, ¿no? Y nos ayuda a tomar decisiones casi en tiempo real, ¿no? Nos ayuda, interpretar los números es parte fundamental. Los datos que nosotros obtengamos de cualquier plataforma que ustedes me indiquen, tiene que generar estadística que nos conteste preguntas, ¿no? Si yo decido soltar siempre una nota de investigación hacia la tarde, ¿me funciona o no me funciona? ¿No? Eso es lo que la estadística nos debe contestar. No nos sirve de nada una estadística generalizada que nos da un montón de datos y nos compara a lo mejor cómo íbamos el mes pasado y cómo vamos ahora. Nos debe llevar cada vez más a decisiones más sofisticadas, ¿no? Y recuerden que absolutamente todo se mide desde el número de gente que entra, cuánto tiempo se queda, pero también se mide el tiempo que nos toma desarrollar una nota o una investigación. ¿Y por qué lo digo? Cuando nosotros nos acercamos con el equipo de ventas para vender un proyecto de branded content, a quien ustedes decidan, a Jeff Bezos, que le vamos a hacer un reportaje especial sobre la moda que tiene Aeropostale y Zara para viajar al espacio, ¿no? Nosotros solemos vender todo nuestro contenido como si no valiera. Visto desde el lado de marketing, no hay nadie que sepa reflejar mejor la información de cualquier cosa que un reportero, que un periodista. Entonces tiene un valor. Entonces, a ver, ¿cuánto me implica a mí desarrollar ese reportaje que le voy a vender a Bezos en el tiempo que invite el reportero y en el nivel del reportero, ¿no? También tiene un costo y también tiene un número. Todo se debe medir. Y aquí yo dejaría, a mí me ha servido mucho como un tip, tomar aquellas cosas del área de mercadotecnia, de los especializados en mercadotecnia, que nos pueden servir para nosotros tener un impacto real sobre lo que estamos haciendo. En específico, pondría yo aquí, ustedes saben que en el marketing digital se maneja mucho no el perfil demográfico al que te diriges, sino el buyer persona, que no es otra cosa más que definir, combinando toda la data a la que tienes a tu disposición, definir perfiles específicos y personajes específicos para que todo el mercadeo vaya dirigido hacia esos personajes. Nos sirve muy bien también hacerlo como reader persona, es decir,
con toda la data demográfica que tengo a disposición y con la que tenga a disposición, no mucho más que esa, no necesito hacer grandes encuestas, Analytics me lo da, ¿no? ¿Quién me está leyendo? Este perfil lo hicimos para nuestro periódico deportivo que cumple 80 años en 2 meses y estábamos planeando qué vamos a hacer. Y lo sacamos. ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? ¿Qué le gusta? ¿Qué redes sociales creemos que utiliza? ¿Es dueño de un negocio? ¿No es dueño de negocio? ¿Es empleado? Todo esto nos sirve a nosotros. Todos estos pequeños perfilitos nos sirven a nosotros para saber qué tipos de historia generar, para saber qué tipos de clientes jalar, para saber qué tipo de proyectos podemos lanzar que puedan ser exitosos, para responder a nuestros clientes. No puedo yo venderle un contenido que va a llegar a gente de la tercera edad, no se lo puedo vender a alguien que quiere llegar a jóvenes porque me voy a topar con pared y el cliente no va a volver a regresar en su vida. Entonces, estos ejemplos de la mercadotecnia a mí me parecen que son muy valiosos, a mí me ha servido, ese es nada más un tip. Y ahí me gustaría dejar claro esto, lo han platicado en el transcurso del día, ¿no? Hemos dejado de hablar de medio para hablar de producto. ¿Qué es el producto? Pues es lo que hacemos, es lo que nosotros vendemos. Por eso yo insistía en que la data también debe incluir valorar y ponerle números al esfuerzo y al trabajo editorial, ¿no? Y aquí, ojo, para mí, nuestro consumidor principal no es el anunciante, nunca es el anunciante. Nuestro consumidor principal es el lector. Si yo convenzo al lector de que me lea, va a ser muy fácil jalar a un anunciante que se acerque a ese lector. Pero siempre que tengo que tener claro que yo no quiero hacer feliz al anunciante, quiero hacer feliz al lector, quiero tenerlo cerca, quiero que confíe en mí, quiero que esté dispuesto a pagar por leerme, quiero que me lea con frecuencia, quiero que se acerque a mí cada vez que tenga una duda o que se acerque a mí cada vez que tenga una historia que narrar, ¿no? Esto que acabo de decir es complicadísimo y además muchos nos hemos perdido en el camino pensando que debemos atender primero al cliente, ¿no? Al consumidor, digo al anunciante, y luego al lector, cuando en realidad nuestro foco siempre debe estar en el lector. Es otra cosa que también se decía en las pláticas anteriores, ¿no? Y por extensión, ¿a qué me refiero con este producto? Me refiero a todas las otras formas de comunicación que nosotros podamos tener que nos acerquen al lector. Un podcast, ¿no? ¿Para qué queremos un podcast? ¿Qué nos da un podcast? Nos da otra forma de comunicación, recargándonos un poco en la lección que siempre nos ha dado la radio ha permanecido permanentemente, ¿no? Las plataformas que están cambiando su relación con los medios y eso alguien más podrá hablar del tema, es un tema bastante apasionante, ¿no? Pero nos dan a nosotros un canal de comunicación uno a uno con los lectores que nos facilita mucho acercar más lectores. Facebook, por ejemplo, Google, que nos tiene siempre en la orilla pensando qué modificaciones le va a hacer a su algoritmo, que nos puedan afectar o no, que nos manden al segundo pantallazo y cómo nos regresamos al primero, en fin. Twitter, que cuando menos en México se ha vuelto súper ácido, ¿no? Muy polarizado, que no invita mucho ya a un diálogo más o menos razonable, pero que sigue siendo una fuente que mucha gente consulta para información inmediata, ¿no? Instagram, que todavía se conserva como un espacio más o menos amigable, esperemos que mucho tiempo, y que es una buena forma de darle salida a todo el trabajo de nuestros fotoperiodistas, infografistas y demás, un poco siguiendo las lecciones de Pictoline que veían ustedes en la mañana. TikTok, que yo todavía no lo entiendo, pero que sé que le tenemos que entrar, que es un cambio generacional y que también tenemos que entender cómo le vamos a hablar a la nueva generación. La nueva generación puede ser dura, puede ser difícil, la generación de cristal los queremos a lo mejor aventar por la ventana, pero lo cierto es que no es una generación tonta ni mucho menos. No podemos suponer que hablándoles facilito los vamos a ganar. Tenemos que suponer que hablándoles de lo que ellos quieren hablar es de donde los vamos a jalar, ¿no? Y las redes cerradas, que ha tenido un montón de discusiones, Telegram, WhatsApp, ¿no? Que ha tenido un montón de análisis, que ha dado triunfos electorales, como sucedió con Bolsonaro, con toda la información que circula y que para nosotros es un riesgo, es una vía muy interesante, pero es un riesgo permanente porque es la vía donde es caldo de cultivo para la información falsa, ¿no?
¿Por qué enfocarlo así? ¿No? La relación con el lector ha dado un giro de 360 grados y no acabamos de entenderlo. Yo les dejo aquí y les voy a pasar la guía, el link para conectarse, para descargar un estudio sobre cambio cultural, que a mí me pareció, quedó muy interesante, lo hizo, me parece que Guanifra, porque el cambio cultural es lo que nos ha traído estos últimos 20 años, dando tumbos sobre cuál es el futuro de nuestro trabajo dentro de las redacciones y de las redacciones dentro de las empresas de medios, y así nos podemos ir, ¿no? No acabamos de creer que que el lector ya no va a llegar con nosotros porque tenemos una buena marca o porque tenemos un muy buen reportero o porque tenemos un columnista muy crítico, ¿no? El lector nos está diciendo para dónde tenemos que ir y nosotros tenemos que ir hacia allá. El cambio cultural dentro de la redacción seguirá siendo el gran reto que tenemos todos dentro. Yo tenía una discusión hace ratito con uno de los directores porque hubo una plática sobre cómo aprovechar el SEO para la cobertura de elecciones de Olimpiadas. Y me dice, sí, participó mi equipo web. ¿Y por qué no participaron tus editores de print y por qué no participaron tus reporteros? Todo el mundo debe entrar ya a esa misma conversación. Ya no es un asunto donde estemos pensando que unos sí entienden y otros no entienden. Todos aportamos, y en una época que la infodemia de verdad es una amenaza para todos absolutamente, medios chicos, medios grandes, medios de investigación, medios populares, medios digitales, medios impresos, medios en radio, medios en tele, todos debemos estar participando y estar generando este mismo diálogo para acercarnos a los lectores. Y entonces entramos aquí a un asunto de credibilidad, ¿no? Yo puse esto porque me pareció muy simpático que mis communities usaran la frase su diario de confianza. Es un asunto que se usaba como en los 80s, ¿no? Y sin embargo, hoy tenemos que estarlo insistiendo y recargando. Usted puede confiar en nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que nos jugamos aquí? En realidad nos jugamos la marca y sobre nuestra propia marca es sobre la que debemos trabajar. Es un error pensar que todo esto se trata de un asunto de algoritmos, ¿no? Y que las redes sociales no nos están ayudando porque es ahí donde viene la discusión y entonces entra no sé quién y nos mueve. Nosotros acá tenemos unos bots desde el gobierno federal que poca ayuda hacen porque apenas hay una crítica, se le van encima y se produce una confusión en el debate, ¿no? ¿En qué momento? Y esta es una pregunta que nos hacemos nosotros muy seguido. ¿En qué momento dejamos de ser relevantes para no ser la primer fuente de información cuando alguien quiere saber o entender u orientarse sobre alguna información? ¿No? Y aquí es otra lección COVID, ¿no? El año pasado todos tuvimos un pico en nuestra lectoría de marzo a septiembre del año pasado, todos. Algunos la tomamos y seguimos creciendo, otros bajaron a donde estaban y no pudieron recuperarla. Todos tenemos experiencias distintas en eso, pero todos tuvimos un pico en el momento que nadie sabía qué estaba pasando y que la incertidumbre llegó a un nivel que si se pudiera medir, seguramente habría rebasado incluso por mucho el pico más alto de infecciones de COVID. No sabíamos hacia dónde caminaba el mundo y queríamos tener una fuente de confianza. Esa fue una gran oportunidad que tuvimos los medios para volver a recuperar, ¿no? La confianza del lector. Dejamos de ser relevantes en el momento que supusimos que el lector no era el centro. Y eso es algo que mi antecesora lo estaba platicando también. El lector es el centro, ¿no? La desconfianza, por supuesto, tiene un impacto directo en nuestra marca, ¿no? En el momento que nuestra marca no es decir, no significa un lugar donde la gente pueda verificar lo que está conociendo o no encuentra rápido la información que quiere verificar, pues entonces estamos básicamente fuera de mercado. Y a mí me causa mucho escozor cuando tú ves todas las guías que hay en contra de las noticias falsas. Hay un fake news handbook que corrió hace como año y medio más o menos, y lo primero que te dicen es que tienes que consultar fuentes confiables. Y esto es absolutamente abstracto.
La fuente confiable de mi mamá es el círculo de sus amigas. Esa es la fuente confiable, ¿no? La fuente confiable de mi hija son sus compañeros de la escuela, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fuentes confiables, no estamos hablando de medios. Y ese es el gran problema cuando queremos hacer una estrategia para combatir las noticias falsas. Entonces, poco favor nos hace toda estos videitos rápidos y GIFs y guías rápidas y bromitas que circulan por redes cerradas porque no alcanzamos a conocerlo. Sin embargo, creo yo, y a nosotros nos ha funcionado, cada vez que captamos una cadena de información que es absolutamente falsa, la retomamos y hacemos nota al respecto, con una cabeza que cuando yo estudié periodismo era imposible que un maestro te pasara eso, pero con una cabeza que hoy es necesario que empiece con esto es falso, ¿no? Porque tenemos que ir orientando a la gente dónde puede encontrar la información. Creo yo que nos falta, y nos falta mucho, y debería ser un compromiso que, sobre todo los medios con una estructura mayor que pueden tener la capacidad de hacerlo, educar a la población sobre cómo buscar fuentes certeras de información. Y cuando digo a la población, me estoy yendo a lo mismo que critico. Es absolutamente abstracto. Tendría que empezar a hacer una educación en las escuelas primarias y secundarias, como había una educación sobre la consulta de periódicos en escuelas primarias y secundarias, pero también, y deberíamos atender con mucha puntualidad, aquello que alguna vez leí en un artículo, es nuestro público más fiel, la gente mayor de 60 años. A esa gente nadie le enseña a usar una computadora, nadie le enseña a usar WhatsApp, nadie le enseña a entrar a nuestros sitios, nadie le enseña cómo acceder a fuentes de información confiables. Tenemos ahí una gran área de oportunidad para generar confianza con nuestros propios lectores, ¿no? Igual les dejaré esta liga del Digital News Report 2021 que sacó el Reuters Institute hace no más de un mes. Ya está en español también, está en inglés y en español, y analiza país por país cómo le está yendo en el nivel de confianza con sus lectores. Cabe mencionar ahí que el único país, creo, que está, que uno de los pocos países que perdieron credibilidad o que no han recuperado más credibilidad el año pasado es México, y establece ahí, y ese sí creo que es caso único, por el ataque permanente desde la presidencia de la República a los medios y por este querer denostar el trabajo periodístico como algo que es un ataque y que es mentira, ¿no? Eso nos ha pegado a todos los medios mexicanos, está establecido en este reporte. Nos obliga entonces a estándares éticos y profesionales más elevados, ¿no? A una relación mucho más cercana con nuestro entorno. Estos estándares éticos tienen que estar de acuerdo a nuestra comunidad, ¿no? Tenemos que ser mucho más exigentes con la profesión, así como los propios medios, y tengo que reconocerlo porque yo lo ubico básicamente hacia finales del siglo pasado. Dejamos de ser más exigentes con la gente a la que contratábamos, los periodistas que íbamos formando, dejamos fuera a los periodistas que tenían ya una larga formación, que servían de tutores para estos periodistas noveles, ¿no? Así también dejamos los estándares éticos de lado y también lo hicieron las escuelas de periodismo. Tenemos que tener otra vez esa relación con las escuelas y empezar a formar gente. ¿Por qué? Porque al final del día tenemos un producto que se cotiza mucho mejor en el mercado. No crean que ahora podemos ver esto desde el lado romántico del periodismo, que nunca lo ha tenido un poco, ¿no? Y lo separamos del lado comercial. En realidad, yo sigo insistiendo, el periodismo que hacemos es el producto que vendemos, ¿no? Entonces, estos estándares éticos y profesionales más elevados también tienen que ser una parte fundamental de nuestro trabajo. Lo vemos ahora con la investigación, se me fue el nombre, la investigación que acaba de salir, que participaron 16 medios y que han hecho y que han vuelto a mover todo, como sucedió con Panama Papers y con otras investigaciones que nos han movido. Los estándares profesionales de quienes trabajan en la revisión de esos documentos, eso es lo que nos ha llevado a estos descubrimientos periodísticos tan importantes, ¿no? Y de ahí vamos, en el último punto lo decía, con el acercamiento con la comunidad.
con nuestra comunidad. Y cuando hablamos de comunidad no hablamos de cubrir baches y de cubrir cómo está el servicio de basura. Por favor, no confundamos comunidad con eso. Comunidad es el entorno, es la gente que nos está leyendo. Una comunidad se arma a partir de cierto número de personas que tienen puntos de coincidencia, sean geográficos, sean filosóficos, sean de edad, cualquiera, ¿no? Y quisiera dejarles aquí esta frase de Darryl Holiday. Dice, cuando los gobiernos y las instituciones fallan en dotar de beneficios a la sociedad, la gente marginada creará una red que provea esos beneficios. Y sucede lo mismo en los medios. Si nosotros no cubrimos a la sociedad y lo que le aqueja, para que sean escuchados, para visibilizar el conflicto, la sociedad va a crear sus propios canales de información y comunicación, ¿no? En los casos más exitosos lo hemos visto con esta red de vecinos que se comunican entre ellos. Lo vemos en casos de desastres como sismos en México, como tornados, ¿no? Donde la gente se reúne y tiene enlaces de comunicación que le permiten estar pasando la información útil con su entorno. Y lo vemos en casos terribles como el crimen organizado, que esto de sus propios canales de información lo hace muy, muy bien, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la identidad de nosotros, la identidad con la comunidad es lo mismo que empatía, y empezamos a generar lazos y empezamos automáticamente a generar confianza. Y tenemos entonces una marca que se cotiza más alto y que está más cerca de la gente a la que llega, y entonces de ahí empezamos a hacer cosas verdaderamente interesantes, ¿no? Este tweet, que es absolutamente real, lo había puesto también en una presentación que tuve hace poco. La verdad es que es una belleza de tweet que nos parecía a nosotros, este es el ejemplo que yo quiero, así la gente quiero que me vea, ¿no? Parte de su entorno. Profesionalizar a nuestra gente, ¿no? Esta rescata a la UNESCO, es pieza vital para armarnos en la lucha por defender los hechos y acceder a la verdad. Y en la verdad tiene que ver desde cuántas vacunas reales hay en mi país para vacunar a mi gente, hasta casos de corrupción mayúscula o la penetración del narco en nuestra comunidad. En fin, es uno de los puntos que yo quisiera dejar como grandes conclusiones, el profesionalismo de nuestra gente, ¿no? Y entonces, como lo decíamos desde un principio, pues hagamos periodismo. Y hagamos el periodismo que hemos sabido hacer de toda la vida, que ha distinguido casos icónicos como Watergate, que son reportajes, crónicas, grandes fotografías. Pongamos que la gente disfrute de esas grandes fotografías. Todavía hay concursos de fotografías periodísticas que rescatan el impacto que tiene una fotografía. No hay nada, ni un video que tenga el impacto que tiene una fotografía periodística, es decir, una gráfica que responda preguntas por sí misma. Entrevistas de fondo se ha quedado un poco de lado, que el entrevistado nos dé el tiempo de entrar a su casa, a su oficina, a su espacio y platique con nosotros uno a uno, porque esas entrevistas de fondo nos generan empatía con la comunidad y generan también esta apertura de conocer personajes que forman nuestra historia, ¿no? Notas explicativas están muy de moda, pero la verdad es que son muy necesarias, ¿no? El contexto, se nos olvida el contexto, nos gana tener la información de última hora, y la verdad es que parte de la relevancia de una información tiene que ver con el contexto en que se da, ¿no? La narrativa, y no olvidemos la historia. No es gratuito que Netflix esté viendo y que Vox estén viendo en producir documentales que explican la historia, un gran canal de comercialización. Entender la historia es sumamente importante. Entonces, no olvidemos hablar también dentro del contexto o como notas de coyuntura de la historia de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestro entorno, nuestras leyendas que nos forman también, ¿no? Y entonces entrar a algo que ya hemos platicado en varias ocasiones, lo platiqué en la CIP Connect pasada, de todas estas nuevas ramas que se han ido desarrollando, estas especialidades de periodismo, ¿no? El periodismo de soluciones, ¿por qué me gusta a mí tanto? Porque es algo que le pone mucho énfasis a la cercanía con la comunidad. Es decir, acercarnos a ver cómo le hicieron,
¿no? Y eso fue algo también que hacia el segundo semestre del año pasado, cuando menos nosotros pudimos hacerlo, hicimos un proyecto que se llamó Juntos Crecemos, ¿no? Y nos acercábamos con pequeños comercios que se habían reinventado para no cerrar, ¿no? Un hotel que acabó vendiendo tamales, un bar que acabó volviéndose desayunadero, ¿no? O sea, pasó de la madrugada a la mañana, ¿no? Cómo se fueron reinventando para mantener el vínculo con la comunidad y para mantener los empleos y todo esto. Entonces, a ellos les servía porque tenían una visibilidad mayor y la gente los empezaba a buscar. Entonces, esto era como un círculo virtuoso, ¿no? No nos dedicamos a contar una tragedia tras otra que el año pasado se acumularon de una manera espantosa, sino empezar a ver la luz al final del túnel y narrarlo. No es una historia cursi, no es una historia dramática, es una historia real de lo que está pasando en nuestras calles, ¿no? El periodismo colaborativo, ¿qué tiene para mí de valioso? No, las redacciones se han ido volviendo chiquitas conforme las crisis se han ido volviendo agudas. Y hemos tenido que prescindir de un montón de recursos que nosotros utilizábamos para investigación, para interpretación de datos, para levantamiento de encuestas, ¿no? Y a mí me parece que la gran solución es acercarnos a las ONGs, a los think tanks, a las universidades que están haciendo cosas muy interesantes, que a eso se dedican y que les ha costado mucho trabajo tener el enlace con la comunidad, porque no tienen el lenguaje periodístico, no tienen el lenguaje del día a día, ¿no? Entonces es una alianza virtuosa. Nosotros empezamos a hacer con algunas ONGs aquí trabajos, sobre todo porque a ellas les resultaba atractivo que cada vez que se publicaba algo tenía un impacto local en varios estados. Entonces, cuando sacaba, por ejemplo, un estudio de cuál era el nivel de profesionalización de las policías municipales, ¿no? El estudio presentado como un todo, pues tenía un impacto como para la conversación y ya. Presentado con el impacto en la localidad de la que estaban hablando, tenía repercusiones positivas, empezaba a haber cambios desde el lado de la autoridad. Entonces, la relación con los institutos, universidades, think tanks y demás que hagan investigación, que saquen estadística precisa, primero nos da credibilidad y segundo, nos acerca muchísimo a la comunidad y tenemos algo que nosotros ya no tenemos el recurso para desarrollar. Hay otras, les cuento, viene un poco más adelante este tema, pero se los cuento. Nosotros tuvimos un episodio duro con grupos feministas porque tenemos un periódico popular. Y hace principios de los 20 se publicó una escena del crimen tremenda, habían matado a una mujer de una manera brutal. Nosotros publicamos la escena del crimen, otros periódicos populares publicaron incluso fotos de la víctima, ¿no? Y los grupos feministas con toda razón se nos echaron encima y nosotros logramos al final de todo esto abrir una línea de diálogo con estos grupos feministas que son los más radicales, son los que, esa vez nos quemaron coches, que son los que salen y toman calles y demás, y abrimos la línea. ¿Qué nos permitió esto? Entender por qué salen, si salen y rompen cosas, si nos gusta o no nos gusta, entender por qué lo hacen y saber hacia dónde van, ¿no? Y nos sirvió también que ellos no nos vieran como el enemigo a vencer, ¿no? Pudimos, ya que logramos un diálogo uno a uno y enseñarles que en realidad nuestro periódico es el que más portadas sobre la lucha feminista tiene, de todos los otros periódicos, digamos, de un corte más serio, ¿no? Esto sí nos permitió entender, por ejemplo, que el año pasado, a la mitad de la pandemia, hubiera una marcha feminista y nosotros no entendíamos ni por qué. Cuando las buscamos a ella, con quienes ya tenemos un canal directo, ellas nos explicaron que los médicos de las clínicas de aborto, que aquí aquí en la Ciudad de México, el aborto es legal, se estaban llevando a los médicos para clínicas COVID. Y entonces estaban desatendiendo a las mujeres que querían abortar, que eso, y ustedes saben, es en un límite específico, ¿no? Y esa fue la marcha. Entonces sabes que detrás de eso hay todo un problema social mucho más profundo. Las organizaciones sociales eso nos permite,
¿no? Pero lo mismo sucede con empresas, lo mismo sucede con personajes muy públicos como nutriólogos, chefs, artistas, nos han servido muchos para podcast y demás. Entonces el periodismo colaborativo a mí me parece que es un ganar-ganar de todos, ¿no? Y el periodismo de paz. Algo que muchos de nuestros países han sufrido son oleadas de violencia brutales, donde la gente ya aparte tiene como este teflón de tanta violencia que he escuchado, un teflón como para ya no saber más del tema, pero sí podemos narrarlo desde el otro lado. ¿Qué ha pasado con la reconstrucción de esas comunidades que han pasado por etapas de violencia brutal? Con personajes, qué están haciendo, nuevos proyectos sociales en escuelas, educativos. Entonces, siempre rescato estas nuevas 3 figuras, digamos, de géneros periodísticos, porque a mí me parece que enriquecen mucho nuestro contenido sin mayor esfuerzo que tener en nuestro entorno un contacto con la gente que está haciendo cosas distintas. Y la otra, también es una lección COVID, es tener una interacción en el mundo real. Más allá de nuestros portales, sirve mucho, y eso lo vi mucho con un portal venezolano, válgame mi memoria, que se acercó mucho a las comunidades en un país donde no permiten circular, donde cada ratito les cierran los portales, ellos imprimían una hoja y se iban a las comunidades y lo repartían. Muy 1918, pero funcionaba. Entonces, acercarse a la comunidad uno a uno a mí me parece muy importante. En el mundo real, nosotros hemos hecho cualquier clase de experimentación, nos ha funcionado muy bien un programa que tenemos en Coahuila sobre denuncias ciudadanas a través de Facebook, ¿no? Y le dedicamos reporteros que salen a las comunidades a ver qué está pasando, recogen la queja y lo llevan a este portal, ¿no? Concursos, carreras, foros, eventos, todas esas cosas, la verdad es que con las comunidades funciona muy bien. Tiene también que ver con el tipo de medio que ustedes están desarrollando. No un medio muy duro de política, pues no va a ser, a lo mejor no va a ser carreras, ¿no? Pero foros sí. ¿No? A nosotros nos va muy bien en los estados con las carreras, con los torneos de fútbol de barrio, ¿no? Pero al financiero le va muy bien con foros políticos y de análisis. Newsletters que hablan uno a uno, a mí de Te lo cuento me gusta muchísimo porque como que es muy accesible y es muy explicativo y te dice, no te angusties si no entiendes de qué se trata la reforma fiscal, mira, yo te la platico muy facilita. Entonces también entender a qué tipo de... Y ha crecido muchísimo y nació como newsletter, además no nació el sitio, a cargo de puras mujeres, por cierto. Y una cosa súper exótica que les invito a hacer, ¿no? Hablarle a la gente por teléfono, ¿no? Es decir, y esta fue una lección que nosotros tuvimos en Veracruz específicamente, cuando empezamos a tratar de hacer este cambio a suscripciones digitales. Le empezamos a hablar a nuestros suscriptores con una base de datos que no se había actualizado en años, y descubrimos que la mayoría eran personas muy grandes. Y entonces, como teníamos gente, por ejemplo, la gente de ventas, la gente de administrativo que no podía moverse, pues la dedicamos a hablarle uno a uno a nuestros suscriptores. Y la instrucción fue, empieza por la pregunta, ¿cómo estás? Y en ese ¿cómo estás? No saben la cantidad de llamadas que tuvimos que se convirtieron casi en desahogo de la gente, ¿no? Gente que lloraba desesperada porque no sabía qué iba a pasar, gente que se sentía muy sola y nos platicaba de su gato y de su hijo y de su nieto y de demás, ¿no? Entonces encontramos que volver a esa comunicación uno a uno y un poco retomando lo que dije en un principio, nuestros lectores más fieles siguen siendo los mayores de 60, hay una oportunidad ahí de llegarle a un público que además nos va a saber vender muy bien. No en balde todas las políticas públicas de todos los que se quieren elegir como presidentes van encaminadas a apoyar a la gente mayor. La gente mayor tiene mucha influencia en su comunidad y en su familia. Entonces, si nosotros generamos una línea de confianza con ellos, inmediatamente estamos un poco sumando también a su entorno.
charlas 1 a 1, grupos de conversación, salas de discusión. Esto yo lo he visto en varios periódicos europeos que han abierto salas de discusión y dicen, hoy vamos a entender el Brexit, ¿no? Y vamos a tener a fulanito y a fulanito, súmese y pónganos sus preguntas, ¿no? Tiene que ver mucho con el perfil del medio, qué tipo de discusiones quieren tener, pero se presta para todo. Reportes explicativos, ¿no? Le vamos a explicar la vacunación en 5 pasos fáciles o qué sé yo, y mandarlos sin mayor motivo a una comunidad cerrada que nosotros queramos favorecer. Esto funciona muy bien para esquemas de suscripciones o para esquemas de membresías, ¿no? Y pues son una fuente inagotable de información, ¿no? Siempre cuando uno se toma el tiempo de platicar con alguien en corto, sale información que ellos no la ven como periodística, no tienen la formación ni tendrían por qué tenerla, pero nosotros sí vamos viendo notas cada vez que dicen algo, ¿no? Y algo que a mí me parece que debe ser ahora fundamental en cada plática que se tenga cuando se habla de hacia dónde avanza el periodismo o cómo vamos a salir bien librados de la crisis o cómo vamos a crecer, que es parte de la discusión de CIP Connect, es hablar de estas 4 aristas: inclusión, equilibrio, respeto y ley. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a género, me refiero a edad, me refiero a medio ambiente y me refiero a 2 cosas que vimos, que hemos descuidado y que tenemos que subirnos con mucho más precisión y con tiros con mucho más objetividad y con mucho más compromiso, que es educación y salud. El tema de género, pues todo lo hemos vivido. Cuesta mucho trabajo porque tienes que convencer a la gente adentro. Cuando uno habla de que en las páginas, en nuestras páginas, en nuestros sitios, en nuestras plataformas, vamos a ser muy incluyentes y nosotros sí hablamos de feminismo y nosotros, pero hacia adentro de nuestra redacción, y ojo, hacia adentro de nuestra redacción no practicamos los mismos valores, se nos revierte muy feo y pega en algo que también mencionamos atrás, pega en la marca. Y si pega en la marca, pega en nuestra credibilidad absolutamente. Yo he visto varios intentos de medios por ser muy incluyentes y tener colaboradores de la comunidad LGBT y tienen problemas de acoso dentro de su redacción que no han sabido resolver, que ahora ninguno queda sin saberse porque para eso está Twitter, ¿no? Que les juega absolutamente en contra porque nadie les cree, ¿no? Nosotros tenemos un reto aquí grandote porque tenemos pues 45 directores distintos regados en todo el país con formaciones distintas y con entornos distintos, porque en todo México pues hay ciudades mucho más avanzadas, digamos, mucho más abiertas, mucho más de izquierda, y hay ciudades mucho más tradicionales, y entonces no puedes generalizar cómo vas a cubrir este asunto, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho nosotros, lo quiero presumir un poco porque nos ha funcionado bastante bien, es un consejo de género. Nos reunimos una vez al mes, tomamos un tema: desempleo, COVID y mujeres, imagen, fotografía, ¿no? Fotoperiodismo, y traemos expertos en género y expertos en cada uno de los temas que se va a hablar, y los ponemos a platicar el tema en frente de todos los directores. Y a nosotros nos ha funcionado muy bien porque resulta una charla muy educativa para ellos, y lo vemos en la forma de abordar los diferentes temas, en las portadas, en los portales, en la forma en que se redactan las notas y en la forma en que se toman las fotos, ¿no? Porque además esto implica un montón de cosas. No es nada más incluir a la comunidad LGBT, es cómo le hacemos para escribir también para ellos, porque son parte de la sociedad. ¿Qué tal estamos en el lenguaje? A mí el lenguaje me tiene vuelta loca porque cada vez salen términos distintos y salen palabras distintas y uso de oraciones distintas, que si usas la arroba, que si la arroba ya no sirve, que si todo lo pones con E, pero mejor ya no con E, en fin. ¿Por qué? Porque va evolucionando. Si nosotros no tenemos un pie dentro de esas discusiones, nunca vamos a estar actualizados en el tema y nunca vamos a ser verdaderamente incluyentes y verdaderamente equilibrados. Entonces es muy importante que sepamos nosotros, tengamos conciencia que tenemos que estar metidos para poder entender a esa comunidad y poder atenderla. La inclusión de mujeres ha costado montones de años, montones de años. Seguimos viendo un montón de estereotipos que no nos funcionan para nada, ¿no? Nos causaba risa
en este Consejo de Género cuando tratamos el asunto de la fotografía, que un fotógrafo decía, pero es que a mí los editores me dicen, a ver, mándame una foto de una mujer empoderada. ¿Qué es eso? ¿Qué es una mujer empoderada? ¿Cómo te la ilustro? ¿Está bien vestida? ¿No está bien vestida? Grita, se sienta, tiene una computadora, tiene una... ¿Qué es una mujer empoderada? No se puede decir en una foto. Tendría que ser constantemente quizá un término que ya no se discuta y se dé por hecho, ¿no? Entonces, tener las discusiones sobre este tipo de coberturas al interior de una redacción, a mí me parece que es la única forma de que verdaderamente haya un cambio. La edad, lo decíamos con TikTok, no es lo mismo hablarle a las nuevas generaciones que hablarle a la generación mayor de 60 que tienen, y ni siquiera estoy diciendo que tienen conocimientos tecnológicos distintos, tienen intereses distintos, ¿no? Aquí corrieron mucho los memes súper chistosos cuando empezó la vacunación de 30 y más, porque, pues claro, los mayores aguantamos un piano, pero los de 30 y más son bien chillones, en fin, empezó como una discusión de la forma, de donde no nos esperábamos, salió una discusión de edad en relación con la vacuna, ¿no? Contenidos adecuados, accesibilidad adecuada. Si yo verdaderamente voy a, por ejemplo, abrir un grupo para gente que esté interesada en pensiones, que seguramente me agarraré a los de 50 para arriba, estoy teniendo la accesibilidad que a ellos les funciona, no la voy a querer hacer en TikTok. Tendré que hacerla en una plataforma que para ellos sea fácil, muy probablemente Facebook, por ejemplo, ¿no? Ecología y medio ambiente. También tener esas discusiones internas, tener reporteros especializados en el tema, hacerse de ONGs que nos ayuden a abordar estos temas, es muy importante. No podemos seguir atorándonos en si existe o no el cambio climático. Tenemos que tener muy claro qué es lo que está pasando y cuáles son las consecuencias. Lo estamos viendo en las tormentas, las inundaciones en Europa, los incendios en México, ¿no? Ahí está. Y finalmente, educación y salud, que sí es una lección COVID, sí vimos que nos dejamos esos huecos que nadie estaba cubriendo y que la gente quiere saber muchísimo de eso. Aquí en México específicamente, que ha sido uno de los países que más se ha atrasado en regresar a las clases presenciales, tenemos un año educativo perdido. Y no es que dejemos de ir a la escuela, es que nadie puso atención en nuevas formas de educación que pueden servir para impactar cuando no se puede asistir a la escuela. No puede ser que sigamos, que nuestra solución para que los niños sigan asistiendo a la escuela sea la telesecundaria que incursionó en los 70s, ¿no? Entonces tampoco estamos prestando atención en todos los avances tecnológicos que ayudan a la educación cuando hay grandes empresarios que han dedicado un montón de investigación para la educación. Nos falta no anunciar esos grandes descubrimientos, sino aterrizarlo en la comunidad, es decir, cómo con la comunidad podemos llevar estos temas. Entonces, estos 4 aristas, digamos, a mí me parecen que son fundamentales verdaderamente si queremos tener un producto competitivo. Un poco hablaba yo de esto para no atorarme, ¿no? El equilibrio y respeto tiene que ver con el equilibrio y respeto que tengamos dentro de nuestra propia redacción. Y esto, nunca den por hecho que todos en la redacción tienen conocimiento del tema, así lleven años cubriéndolo, porque los temas están evolucionando muy rápido, ¿no? Y modificaciones legales. En todos los países se están modificando leyes que nos tienen, primero que nos obligan a actualizarnos, ¿no? Para la cobertura, pero también que nos obligan a estar pendientes de cuál es el desarrollo en nuestra América, ¿no? Legalización del aborto, legalización del matrimonio igualitario, legalización de adopción por parejas del mismo sexo, legalización del mal uso de datos personales, legalización en torno al ciberacoso. Aquí en México ya se legisló sobre el tema y entonces tenemos nosotros que aprender cuáles son los límites que la ley marca para saber dónde se está cayendo en un delito, no. Legalización en torno al manejo de imágenes que revictimizan. Y esto aquí en México, cuando menos salió, a partir de estas portadas que les comentaba yo, que causaron toda una revolución feminista en nuestra ciudad, ¿no? Vale la pena hacer alianzas con la ONU o con ONGs que estén muy actualizadas en el tema porque les van a ayudar a no sentarse y suponer que las cosas no están cambiando, sino los van a estar jalando permanentemente a la actualización en temas tan complejos como este, ¿no? Y finalmente, tengo 3 minutillos, creo.
viene el asunto de los dineros. Invertir para crecer. Y de nuevo, les decía yo al principio, y no dejemos de lado, hay que invertir en talento. La falta de un modelo de negocio, claro, nos ha llevado a recortar para sobrevivir y no en invertir para crecer. Es una gran diferencia, ¿no? Contratamos reporteros noveles, dejamos de lado a los de experiencia, a los que forman periodistas, ¿no? Hay que cambiar los paradigmas. Hay una pelea, por ejemplo, y digo aquí en México porque pues aquí estoy, aquí es donde yo veo, todos nos estamos peleando por el talento, porque al final del día un experto en periodismo legislativo no lo tienen todos los medios ya, cuando antes era todo un área, que todos teníamos personajes dentro de los congresos. Ahora ya no. Entonces, dejamos de preparar gente. Entonces, nos estamos peleando por el talento. Hay que preparar cuadros. Hay que regresar. ¿Se acuerdan? Todos hacíamos veranos para que los estudiantes de periodismo entraran a las redacciones y vieran de qué iba el tema y se rajaran a tiempo si así lo decidían, pero si no, se fueran preparando y especializando en lo que ellos quisieran cubrir, ¿no? Y no lo digo yo, para respaldar mis palabras tengo atrás al New York Times, que siempre es bien sabio, ¿no? Ellos saben que en tanto haya mejor talento, habrá mejor periodismo, habrá más lectores y habrá más ganancia, que es de lo que estamos tratando en Zip Connect, ¿no? ¿Por qué discutir todo esto? Pues porque al final sí deja, ¿no? Al final sí repercute en un mayor ingreso bajo la vía de venta que nosotros decidamos. Finalmente, nada más como un cuadro de guía, ¿no? Decidir en qué voy a invertir y qué voy a obtener a cambio de lo que voy a invertir. Lo decíamos al principio, si soy un medio muy chico, ¿por qué me voy a comprar un motor de Ferrari? Me va a costar muchísimo dinero y no voy a obtener nada a cambio hasta que no crezca e invierta más. Entonces, veamos qué es lo que realmente nos hace falta. Evaluemos permanentemente el desempeño de la gente. Los que ya no quieren hacer cambios, no los pongamos a cosas que son un reto para ellos que no van a dar, ¿no? ¿Y qué pasa con aquellos? Y ubiquémoslos, que están dispuestos a hacer cosas distintas y los tenemos sentados escribiendo notas sin mayor posibilidad de crecimiento, ¿no? Y de ahí viene, que es un poco lo que la CIP promueve ahora mucho, la capacitación. Tenemos que evitar la rotación de personal. Formemos cuadros propios, formemos cuadros nuestros, ¿no? La rotación aquí en México es una cosa pavorosa. Ya cuando le diste, lo capacitaste lo suficiente, alguien le da mejor sueldo y se va. Y regresamos a los sueldos. Todo es un asunto redondito, ¿no? Y formemos, por supuesto, un equipo competitivo. Y aquí pongo yo 3 signos de admiración en editores poderosos. Estos editores poderosos son los que son muy buenos cabeceando notas, son los que son muy cuidadosos del lenguaje, son los que sabrán poner los límites para no ser ofensivos a ningún grupo de la sociedad, son los que serán los que cuiden tener las mejores historias y los que tengan idea de los contextos dentro de las notas. Y los editores un poco se han ido diluyendo dentro de las redacciones. Debemos regresar a tener editores muy poderosos. Y por supuesto, plumas destacadas, recursos gráficos disruptivos, varios periódicos brasileños apostaron su esquema de suscripciones a tener plumas destacadas, por ejemplo, como Globo, recursos gráficos disruptivos. Pictoline regresó a eso, pero la verdad es que también es una nueva forma de platicar con la gente a través de varias redes como Instagram o TikTok, ¿no? E incorporar nuevos perfiles que la realidad obliga, como editores de audiencias, que son los que nos ayudarán verdaderamente a contestar preguntas editoriales con data, ¿no? Analistas de datos para fortalecer la información y hacerla veraz y hacerla lo más verdadera posible, y verificadores de información. Esto, de nuevo, fake news nos está ganando la batalla y nos la está ganando sin nosotros tener claro cómo podemos armar un ejército lo suficientemente poderoso para combatirla. Me fui rapidísimo, pero lo logré, Ricardo.